Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta alta tribuna para presentarles el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. México es uno de los 5 países más ricos en diversidad biológica. Esta diversidad genética de especies que alberga, en gran medida se encuentra en sus ecosistemas forestales. Sabemos que nuestros bosques y selvas nos proveen de todos los servicios ecosistémicos que requerimos para contar con una buena calidad de vida. Conserva los suelos y evita su erosión y deslaves. Ayuda al mantenimiento sano de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, así como de la recarga de los acuíferos. Absorben dióxido de carbono y son reservorios del mismo gas, lo que denota la importancia de recuperar las áreas forestales y ecosistemas entre las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, como albergues de innumerables especies de flora y fauna. Las actividades agrícolas y ganaderas han representado los factores centrales del cambio de uso de suelo en nuestro país. Como es de su conocimiento, uno de los graves problemas que enfrenta el campo mexicano es el que representan los incendios forestales, que generalmente son ocasionados por el uso indebido e irresponsable del fuego en las áreas forestales del país. Con tal actitud, hemos destruido una gran cantidad de nuestros recursos forestales en aras, generalmente, de darle un uso diverso al suelo, principalmente en actividades productivas o simplemente con el propósito de mantener ociosa la superficie siniestrada, para justificar entonces el cambio de uso de suelo en aprovechamiento o explotación de otro tipo de recursos diversos de los forestales. Las prevenciones legales establecidas en nuestra legislación forestal atienden de manera parcial el problema que ahora nos ocupa. En efecto, el texto actual del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. Esta disposición, a pesar de estar orientada hacia la regeneración de los suelos incendiados, prohíbe la autorización de cambio de uso de suelo durante un periodo que en su momento se consideró suficiente para los efectos de la referida regeneración del ecosistema. Sin embargo, la práctica nos dice que los terrenos incendiados, en general, son ocupados sin autorización alguna antes del tiempo establecido de 20 años, y estos terrenos son dedicados a un uso diverso del aprobado originalmente. Esta práctica representa la falta de observancia de las disposiciones legales por quienes ocupan ilegítimamente los predios incendiados, así como la ineficiencia de la autoridad competente en la aplicación de la ley, lo que nos lleva a la certeza de que la norma jurídica adolece de ineficacia y se le niega el carácter de derecho positivo. Por ello estimamos necesario hacer una modificación en apariencia menor al párrafo tercero del artículo 117 para precisar que además de los 20 años que cuentan a partir de la fecha del incendio del predio de que se trate, se retire la salvedad de los casos en que se demuestre de manera fehaciente la regeneración del suelo para proceder a autorizar el cambio de uso de suelo. Por lo que el espíritu de la iniciadora es que deba transcurrir el periodo de los 20 años y además se demuestre la regeneración absoluta y total del ecosistema. Se trata de hacer más drástica la medida legal para lograr el objetivo de regenerar el suelo siniestrado. De tal manera, la reforma del párrafo tercero en cuestión es en los siguientes términos: no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. Con esta pequeña reforma, solo se autoriza el cambio de uso de suelo cuando transcurran los 20 años después del siniestro y además se exija la demostración fehaciente de la regeneración del ecosistema. La nueva disposición legal se vería reforzada con la propuesta de adición de una fracción
22 al artículo 163 de la propia ley, recorriendo las demás fracciones en su orden, al establecer una nueva infracción a la ley que diga, fracción 22, realizar en superficies afectadas por incendios cualquier actividad, uso y o aprovechamiento distintos a la restauración dentro de los 20 años siguientes a aquel en que hayan sufrido un incendio. Finalmente, la comisión de la infracción que se incorpora se califica en la ley para ser sancionada en la fracción tercera con el equivalente de 150 a 30,000 días de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas. La referencia que se hace aquí al salario mínimo es, por supuesto, sin menoscabo de la reforma constitucional que se encuentra en proceso legislativo para su aprobación y aplicación referente a la desindexación del salario mínimo como unidad de sanciones. Para tal efecto, estimadas diputadas y diputados, considero importante la aprobación del presente dictamen de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para lograr la regeneración de nuestros bosques y selvas que son afectados por el mal manejo de fuego, así de su uso doloso para clarear los bosques y abrir espacios de usos de suelo no autorizados. Finalmente, con esta reforma de ley se pretende erradicar las nocivas prácticas de incendio de predios que generan un pasivo ambiental considerable en las áreas forestales de todo nuestro territorio nacional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Álvarez.